Bueno, y los que nos quedamos, vamos a estudiar. ¿Qué le parece? Los que nos quedamos, vamos a estudiar y vamos a terminar hoy con el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Vamos a estudiar del versículo 17 hasta el 32. Y le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, que nos das. Gracias porque has sido fiel en todo, Señor. Cada momento, desde el momento en que nos despertamos, Señor, podemos ver tu fidelidad en nuestra vida. Gracias por la provisión, gracias por la salud, gracias por el bienestar. Gracias, Señor, por la familia, por los hijos, Señor. Gracias por todas las cosas que están a nuestro alrededor que nos bendicen, Señor, a cada momento y a cada instante de nuestro día, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra el día de hoy, porque es una palabra que nos reta, Señor, es una palabra que nos alienta al cambio, Señor. Es una palabra que nos va a exigir de nosotros, Señor, y te damos gracias por eso, Señor, porque no nos dejas solamente ahí a que nosotros vivamos como nosotros queremos vivir, Señor, sino que nos das instrucción y nos das la guía y nos das la forma y nos trazas la línea, Señor, que cada uno de nosotros debe de tener para la vida diaria, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El tema del día de hoy es vístete como escogido de Dios. Ese es el tema. Vístete como escogido de Dios. Fíjense nada más, desde ahí, ya el Señor está retando a nuestra vida. Vístete como escogido de Dios. Es decir, que se note, que sea notorio que tú eres una persona diferente. Si tú no llamas la atención en el trabajo, si no despiertas en los demás, incluso el enojo, la queja, si no, no mueves el tapete ahí de los que están a tu alrededor, quiere decir que no estás vestido como escogido de Dios, porque pasas desapercibido o pasamos desapercibidos. Si las personas a nuestro alrededor no notan que hay una diferencia en la vida que nosotros tenemos y la vida que ellos tienen, entonces quiere decir que no somos o no estamos vestidos como escogidos de Dios. Por eso oraba ahorita y decía, Señor, es retador lo que tú nos enseñas, es desafiante. No podemos quedarnos así, mis hermanos, no podemos quedarnos viviendo la vida cristiana sin que sea notoria. Y no se trata de ir publicando por la vida, soy cristiano, o ponerse una camisa que diga en construcción, o ponerse una gorra o símbolos, que ustedes saben, hay tantos símbolos que nos distinguen como personas cristianas, pero no se trata de eso. Se trata de que en donde quiera que nosotros lleguemos, las personas a nuestro alrededor se den cuenta que somos diferentes. Entonces, por eso el título, mi hermano, vístete como escogido de Dios. Vamos a leer, te voy a pedir que me acompañen a leer de Efesios 4, 17 hasta el 32. El título ahí, al comienzo de este versículo 17, dice, la nueva vida en Cristo. Ese es el título. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido sellados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta ahí. Pues hasta ahí se acaba, ¿verdad? El apóstol Pablo se está enfocando ahora en una gran lista de consejos, una gran lista de retos. Yo lo veo así. Una lista de retos para nosotros, para nuestro comportamiento, para la forma en que nosotros debemos de vivir. Las cosas que tenemos que eliminar de nuestra vida y cómo nosotros debemos de enfocarnos a vivir una vida diferente. Consejos para mejorar nuestro carácter, para mejorar nuestro pensamiento, para mejorar nuestro hablar, para mejorar nuestro proceder, para mejorar la forma en que nos dirigimos los unos a los otros, para mejorar la forma en que nosotros hablamos con nuestra esposa, que hablamos con nuestro esposo, que hablamos con nuestros hijos, que hablamos con nuestros hermanos de la congregación, nuestros hermanos en la carne, con todo el mundo. Es una serie de consejos que nos van a retar para reformar el carácter de cada uno de nosotros. Y desde el capítulo 4, 17 hasta el capítulo 6, 9, el apóstol está dando una serie de consejos que vamos a estar estudiando, que vamos a estar repasando, pero todos estos consejos son para mejorar, son para ser diferentes, son para cambiar el estilo de vida que quizás nosotros tengamos. Y a lo mejor hemos hecho muchos cambios, y yo creo que hemos hecho muchos cambios porque son notorios. En el poco tiempo que algunos tenemos de conocernos o en el largo tiempo que tenemos también muchos de conocernos, podemos ver cambios los unos de los otros. Cambios buenos, pero también hay cosas malas que también quedan expuestas, ¿no? Así como lo bueno se ve, también sale a denotar lo malo. Pero en esta serie de predicaciones que vamos a estar viendo, vamos a estar hablando acerca del carácter. Ya los primeros capítulos 1, 2 y 3, Pablo nos estaba enseñando de doctrina. Ahora nos va a enseñar cómo aplicar esa doctrina a nuestras vidas. Y se enfoca en el carácter. Nos va a estar exhortando a estar a la altura del llamado que cada uno de nosotros recibió. Ese va a ser el reto. Todos los que decimos que conocemos a Dios, todos los que hemos sido expuestos a su palabra, todas aquellas personas que dicen, bueno, yo he nacido de nuevo, yo sé que he nacido de nuevo, bueno, pues todos nosotros tenemos que estar a la altura del llamado. Tenemos que estar vestidos como escogidos de Dios. Y el vestido como escogido de Dios es notorio. Es como cuando va una persona a una boda y te lo topas en la calle y le dices, ¿a dónde vas? ¿Dónde es la fiesta? ¿Por qué? Porque se le nota, ¿cierto? O al que vienes a trabajar, ¿verdad? Porque viene arrastrando los pies, cansado, desencajado y todo mugroso. Se nota, ¿cierto? Entonces, debemos de estar a la altura del llamado. Y tiene que ser notorio, muy notorio, el cambio y la forma de vivir de cada uno de nosotros.
Después de que Pablo habla acerca de la seguridad que nosotros tenemos en Cristo, que hemos sido escogidos, que no somos cristianos por casualidad, sino que el Señor nos escogió desde el principio, nos da esta seguridad para que nosotros estemos bien plantados, seguros de quién somos, pero ahora también nos dice, tienes que estar a la altura de ese llamado que Dios te dio, de ese escogimiento que tuvo el Señor contigo, de esa gracia inmerecida que tuvo y que derramó sobre ti. Se tiene que notar. Por eso nos exhorta de esta manera en todos estos versículos. Y vamos a irlo viendo poco a poquito. Efesios, le vamos a leer de nuevo, Efesios 4:17. Ahora vamos a irnos paso a paso, poco a poquito. Voy a tratar de darlo rápido para no irnos tan tarde. Dice la nueva vida en Cristo. Repito, nueva vida, algo diferente. Y dice, fíjense cómo dice nueva vida. No dice, o sea, tú mismo, pero súper mejor o mejorado. El otra vez escuchaba un podcast que una persona decía que nosotros tenemos el poder para cambiar. El poder para conquistar. En nosotros está el poder para hacer que las cosas sucedan. Y yo dije, no, hombre. El único poder que tenemos nosotros es de destruir. Si no tenemos al Señor que en nuestras vidas. Entonces aquí dice una nueva vida. Algo diferente. Un nuevo nacimiento, una nueva vestidura. Una nueva persona. No tú, pero mejor. No, es algo diferente. Algo nacido de nuevo, una nueva vida en Cristo. Dice el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta palabra, requiero, se escucha un poquito como demandante, ¿no? Y estudiando un poquito más acerca en el original, acerca de precisamente de esta palabra requiero, está un poquito, se siente como que está un poquito mal enfocada, porque la palabra requiero, se escucha como algo impositivo. O sea, requiero que estés aquí a las 11, 12. ¿Cuántos les han dicho eso a sus hijos? Tienes permiso, pero requiero que estés aquí a tal hora. Suena como impositivo, ¿verdad? La traducción la traducción en el original dice, esto digo y testifico en el Señor. Suena un poco diferente. Esto digo y testifico. Pablo está dando testimonio de la manera en la que tenemos que vivir, como un aprendizaje personal de parte de Pablo, que él, como ustedes conocen, era una persona que perseguía la iglesia, pero que fue revestido de una persona diferente. Tuvo un cambio y era notorio ese cambio. Así como le dijeron a Pedro también cuando negó al Señor Jesús, que los que estaban a su alrededor le dijeron, tú estabas con él, tu manera de hablar te delata. Entonces, aquí Pablo dice, esto digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. No solo es un conocimiento solamente aprendido, como se aprende muchas veces en los libros, sino que es una experiencia vivida de parte de Pablo. Testifico que debemos de ser diferentes, que sí se puede ser diferente. Pablo tiene la certeza de una vida personal totalmente cambiada, totalmente diferente a lo que era antes. Una vida que da testimonio de un cambio radical en su vida, ¿cierto? A Dios le interesa que cada uno de nosotros tenga precisamente este cambio de vida. Por eso la exhortación. Y con el conocimiento adquirido de Pablo, la experiencia vivida, o sea, él daba testimonio de que esto es lo que necesitas. Esto es lo que lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Que tengas una vida diferente.
A Dios le interesa que cada uno de nosotros haga lo suficiente para que ya no ande como los otros gentiles. Porque ya somos diferentes, ¿cierto? Debemos de comportarnos de manera diferente. A lo que Dios le interesa es precisamente lo que aconseja aquí, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y la palabra ya no andes o ya no andéis habla de un estilo de conducta. Que ya no tengas el mismo comportamiento. La traducción bíblica de esta palabra no andéis habla de que, o se traduce como que ya no andes por los alrededores, o sea, como viviendo la vida ligeramente, decidiendo lo que bien te venga en gana o con lo que bien nos venga en gana o lo que bien querramos nosotros hacer o lo que dicte nuestro corazón. Ya no andes por ahí por los alrededores comportándote como los gentiles. Sí, este es el consejo, esta es la exhortación. Pablo dice, ya no andes por ahí viviendo la vida ligeramente. Ya no andes por ahí viviendo la vida que vivías en tu vieja naturaleza. Ahora tienes una vida diferente, ahora tienes una nueva vida en Cristo. Tiene que cambiar. Nosotros antes éramos gentiles, pero ya no lo somos. Ahora somos hijos, ¿cierto? Somos hijos. Hemos sido adoptados por medio de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y ahora somos hijos. Ya no somos gentiles, entonces ya no nos debemos de comportar como los gentiles. Ya no debemos de hacer lo que los gentiles hacen, andar por la vanidad, andar decidiendo o viviendo la vida estando envanecidos. El Señor nos adoptó y nos ha dado una vida nueva, una vida totalmente opuesta a la que teníamos anteriormente. Entonces esta es la exhortación. Ya no te comportes como te comportabas. ¿Cuántos de nosotros a veces seguimos arrastrando este tipo de cosas, no? Contestaciones, ojos, caras, gestos. Y a veces hasta todavía sacamos la lengua. ¿Qué es lo que pertenecía a nuestra vieja naturaleza? Pero dice aquí, ya no andéis igual. Ya no hagas lo mismo. Ahora, ¿qué es la vanidad de la mente de un gentil? Bueno, pues son todas aquellas cosas que hacíamos antes. Está hablando de las cosas que nos gustaba hacer en el mundo. La vanidad de la mente de un gentil, esta expresión nos habla de todas las cosas que a toda la gente le gusta hacer. Hoy en la actualidad, bueno, yo pienso que siempre hemos estado llenos de cosas vanas, cosas que no aprovechan. Cuando habla de la vanidad de la mente, no habla de que, ay, qué bello estoy. No, habla de las vanas cosas, las cosas que no tienen valor, las cosas que no tienen futuro, que son perecederas. Hoy, la agenda de las cosas que se tienen que hacer, las dictan las redes sociales. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora las dictan las redes sociales, las dictan las modas. Las redes sociales nos dicen lo que tenemos que comprar, cómo nos tenemos que comportar, lo que tenemos que hablar, lo que nos tiene que gustar. O sea, todo lo dictan las redes sociales. ¿Qué hacer, qué decir, cuándo hacerlo y qué no hacer? Y muchas personas quieren llenar los zapatos que ven allí en las redes sociales. La otra vez fuimos a una tienda y estábamos buscando cierta ropa y le digo a Ivonne, oye, las modelos, las fotos son puras niñas. Dice, pues sí, dices que, me dice ella, hasta cierta edad las niñas mantienen su físico intacto. Y llega un punto a cierta edad que comienza la persona, si no se hace mucho ejercicio, si no se cuida, comienza a deteriorarse. Así como usted puede testiguar, ¿verdad? Pero me quedaba yo pensando en eso, o sea, ¿cómo te venden una imagen
de una jovencita que yo creo que ha de tener 15, 16, 17 años. Y la mente de las personas quiere entrar en ese molde y hacen lo posible o hasta lo imposible por entrar en ese molde. Cosas vanas, cosas perecederas, cosas que entran en nuestra mente y que dictan nuestro patrón de conducta. Y es que así tiene que ser. Y es que así es como se ve bonito, y es que así es que tiene que ser tal ropa, es que tiene que ser tal estilo, tiene que ser la cara de cierta manera, las cejas de cierta manera, las pestañas de cierta manera. Los hombres somos más básicos, pero también nos gusta tener su estilacho, ¿no? Y también entramos en el mismo patrón. Cosas vanas. Las cosas vanas no necesariamente tienen que ser cosas pecaminosas, pero son cosas que no aprovechan. Nuestra cultura, nuestras costumbres son factores que influyen en las decisiones que nosotros tomamos todos los días. Y no necesariamente todas estas cosas necesitan, repito, ser pecaminosas, pero a veces simple y sencillamente son cosas que no le aprovechan a nadie. O sea, ¿qué? Está bien, está padre, qué bueno que si se tiene la oportunidad se puedan hacer muchas cosas, arreglarse y verse guapetón, pero cuando es una obsesión y cuando es solamente eso lo que yo busco, hoy hay una cultura de verse bien físicamente. Por eso, si se fija, los gimnasios tienen más, más gente ahora. En mis tiempos, nada más en diciembre se llenaban diciembre y enero se llenaban las membresías, se llenaban los gimnasios, pero nomás llegaba la fecha de los tamales, ¿cuándo es? El 6 de enero, y se acababan los gimnasios. Hoy no, hoy la gente está yendo a los gimnasios. ¿Por qué? Porque nos han vendido una cultura física que tenemos que estar fit y no fat. ¿Verdad? Pero ahí entramos. ¿Es malo? No, no es malo. De hecho, es recomendable que hagamos ejercicio y que nos veamos bien. Pero muy en el fondo nos obsesionamos con todo esto, con cómo nos vemos, lo que tenemos que comprar, cómo los artículos que debemos de ser, buscamos marcas, tienen que ser cosas caras porque hay que llenar un estándar. Se busca, tanto hombres como mujeres buscan todas estas cosas. Y no está mal, no es pecado, pero sí es vano. No debe de ser lo que dicte nuestra conducta, no debe de ser lo que dicte nuestra agenda, no debe de ser lo primero que cuando nos despertemos decir, ¿y ahora cómo me voy a vestir? ¿Ahora qué me voy a poner? ¿Ahora que me tengo que ver de esta manera? O si no lo tengo, voy a ir a buscarlo. Y buscar todas estas cosas con afán. Se busca todo esto, pero se descuida lo espiritual, lo que es eterno, lo que es duradero. Y todas estas cosas las busca o las buscamos cuando teníamos una vieja naturaleza. Por eso la exhortación de Pablo, ya no andéis como andan los gentiles. Ahora es diferente. Primera de Timoteo 4, versículo 6 al 8, en la Reina Valera dice, un buen ministro de Jesucristo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿A qué se estaba refiriendo? Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Bueno, se estaba refiriendo a la sana doctrina, aquella que había sido enseñada o aquella que había aprendido desde que era niño, que fue impartida por su mamá y que fue impartida incluso por su abuela. A eso se está refiriendo. Si esto es seña, son cosas eternas, son cosas duraderas, son cosas que verdaderamente valen la pena. Dice, sigue diciendo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
Desecha las fábulas profanas y de viejas. Se está refiriendo a pues historias interminables que a veces se cuentan desde los púlpitos como si fuera alguna enseñanza. Desecha todo eso. Fábulas, cuentos, mentiras. Enfócate en una sana doctrina, le está diciendo. Y luego dice, ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Fíjense cómo concuerda lo que está hablando en Efesios y lo que está hablando aquí con Timoteo. Para poco es provechoso. Son cosas vanas. No es pecado, no, pero no, que no sea nuestro principal objetivo el solamente vernos bien exteriormente, como los escribas y fariseos, que se veían bien por fuera, pero por dentro no traían nada bueno. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Entonces, podemos darnos cuenta en lo que piensan los gentiles y ahora lo que tenemos que pensar como escogidos de Dios. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice este versículo 17. El 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjate hasta dónde llega cuando nosotros nos metemos o nos enfrascamos en esta costumbre y en este estilo de vida y en esta manera de pensar como piensa el mundo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Cuando nosotros nos enfocamos o queremos vivir de la manera que vivíamos antes, mis hermanos, nos desenfocamos, perdemos la centralidad del evangelio, perdemos el verdadero sentido que debemos nosotros de perseguir y procurar, que son las cosas eternas, las cosas que valen la pena. En muchas ocasiones comenzamos a comportarnos como los gentiles y eso es lo que produce, nos hacemos ajenos a la vida de Dios. Y la palabra ajenos nos está hablando de distraídos. Por eso no nos damos cuenta de las cosas que están pasando, las cosas espirituales, las cosas importantes que están pasando en nuestra vida. Porque estamos distraídos queriendo llenar el hueco o el requisito que las redes sociales nos imponen. La palabra ajeno nos habla de estar distraídos o de estar excluidos de la vida de Dios. Cuando uno de nosotros, los creyentes, buscamos con afán lo que el gentil busca en el mundo, bueno, nuestro entendimiento se comienza a deteriorar al punto que nos hacemos ignorantes como ellos, alejados de la vida de Dios. Y nuestro corazón comienza a endurecerse y dejamos de entender y dejamos de buscar y dejamos de ver la importancia de estar con el Señor Jesús, de estar escuchando las enseñanzas del Señor, de estar estar en comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque ya hay dureza en el corazón. Hemos permanecido tanto tiempo en el mundo ya después de haber nacido de nuevo, después de haber caminado por el camino del Evangelio, que si nos regresamos y comenzamos a meternos en todas esas cosas, nos comenzamos a distraer y nuestro corazón comienza a endurecerse. Y dejamos de ver al Señor. Nosotros mismos nos excluimos, nos hacemos a un lado. Y no es que el Señor no nos escuche. Recuerdo a una persona en alguna ocasión que me decía, es que no siento a Dios. Digo, pues es que no es de sentirlo, es de obedecerlo. No es de si sientes hoy o no lo sientes mañana. En muchas ocasiones, pues Dios no se siente. Pero se le obedece, obedecemos sus leyes y obedecemos sus mandamientos. Pero cuando buscamos con afán
o cuando seguimos necios queriendo vivir una vida diferente a la que ya nos ha sido dada, nosotros caemos entonces en esta dureza del corazón. Nuestro entendimiento se deteriora y ya no podemos ver a Dios de la manera en que lo veíamos. Nos hacemos necios, ignorantes, duros de corazón. Dice el 19, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, fíjense cómo esto va haciendo de manera gradual. Después de que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando uno tiene una cortada, de primero te duele, sí, pero va llegando el momento en que pierdes precisamente esa sensibilidad del dolor y ya no te duele. Y ya puedes estar normal. Ya se perdió esa herida, vamos. Y de cierta manera habla algo así, o lo pudiéramos utilizar de ejemplo, esta falta de sensibilidad que va siendo gradual en la vida de cada uno de nosotros. Cuando dejamos entrar poquito, y cuando dejamos entrar otro poquito, y cuando dejamos entrar otro poco más, ¿sí? Nos vamos haciendo insensibles a todas las cosas que en un momento nosotros podemos decir, yo sería incapaz de hacer tal cosa. Pero como estamos tan metidos ahora ya en una vida diferente o en una vida que no conviene, comenzamos nosotros a perder esa sensibilidad y nos entregamos, como dice aquí, a la lascivia. Nos entregamos en muchas ocasiones a cometer toda clase de impureza, y como dice aquí, con avidez, toda clase de impureza. Fíjese, no sé si le ha tocado o no sé si usted ha conocido alguna persona o se ha encontrado algunos cristianos que usted convivía con ellos en el pasado. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Personas que en algún otro tiempo nosotros conocíamos, que convivíamos, en las cuales ellos servían incluso en la congregación, que eran de buen testimonio, pero que por alguna razón te los vuelves a encontrar en el futuro y ya no ni sirven, ya ni están en la iglesia. El matrimonio que tú veías que estaba sólido ya no está junto. Tantas cosas que pasan en la vida de muchas personas precisamente porque comienzan a descuidarse. Al punto que dice aquí que comienzan a cometer toda clase de impurezas, o sea, comienzan ya a ser tan evidentes que ya no les da pena. Y todo comienza con ir tolerando, ir dejando, irse metiendo. Hace algún tiempo, personas cristianas hicieron una publicación en Facebook, ciertas personas, en donde estaban haciendo un en vivo en un concierto. No sé si cuántos conozcan a este artista, pero Julián canta ranchero, algo así. Bueno, unos cristianos que servían, que estaban ahí, estaban haciendo un en vivo en el concierto, gritando y diciendo, aquí con Julián, cristianos. O sea, queriendo llenar un requisito, queriendo llenar algo, queriendo divertirse, y dicen ellos, ¿qué tiene de malo? Y bueno, yo diría, ¿qué tiene de bueno? ¿A qué nos exponemos? ¿Para qué hacemos todo este tipo de cosas? Y la cosa es que eran cristianos que daban testimonio, aparente testimonio, que se les veía un comportamiento, pero que algo pasó, algo sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Que llega el punto en donde se atreven con avidez, con todo descaro, a hacer una publicación en vivo,
desde su Facebook, en donde todas las personas de la congregación estaban agregadas ahí. Ahora sí que alguien me explique, ¿no? Pablo le hablaba a los tesalonicenses, igual haciendo esta exhortación. Dice, ustedes son testigos y también Dios de que de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprensible. O sea, por un lado vemos las cosas vanas que queremos tener o queremos llenar o que queremos experimentar, pero por otro lado vemos el testimonio que está dando aquí Pablo. Primera de Tesalonicenses 2:10. En la Nueva Versión Internacional así lo dice. Ustedes son testigos y también Dios, de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Cosas duraderas. El 11 dice, ¿saben también que a cada uno de ustedes les hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos? Dice el 12, los hemos animado y consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llame a su reino y a su gloria. Es la misma exhortación a vivir una vida santa, a vivir una vida diferente. Pablo no cambia su discurso. La exhortación es la misma. Vistámonos como escogidos de Dios. Vistámonos como personas diferentes. No tratemos de llenar los pantalones o los zapatos de alguien más, tratando de cumplir con el requisito o con el estándar que ahorita la sociedad nos exige o nos quiere imponer. Estas son las cosas que valen la pena, que son eternas. Vamos otra vez a regresar a Efesios. Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Todo lo que veníamos arrastrando, o todo lo que quizás vengamos arrastrando, despojarlo, quitarlo, hacerlo a un lado. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, diría yo, que nos dejan las redes sociales. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si nos dice que nos vistamos de un nuevo hombre, que se vista, mi hermana, de una nueva mujer, de una nueva criatura. Jóvenes, bueno, nomás están dos aquí jóvenes. Se vistan también de manera diferente. Totalmente diferente. ¿Qué implica dejar el viejo hombre? Pues implica dejar todas las cosas atrás. Implica dejar todo lo que éramos, todo lo que seguimos haciendo, todo lo que seguimos arrastrando. Uno de los grandes fracasos de muchas personas en la vida cristiana es precisamente el no despojarse del viejo hombre. El querer seguirlo llevando a cuestas. Y de verdad, o sea, es un fracaso en nuestra vida el que no podamos nosotros tomar esa decisión y dejarlo a un lado. El consejo es claro, ¿no? El consejo que nos da el Señor, el consejo que nos da Pablo, despójate, aléjate, vístete de manera diferente. Ese es el consejo, pero lamentablemente muchos de nosotros seguimos arrastrando
Todas nuestras cosas pesadas, todas nuestras cosas que nos atrasan, todas las cosas que nos son dolorosas, las seguimos llevando a cuestas. Seguimos cargando con el rencor, seguimos cargando con la amargura, seguimos cargando con la decepción, con la necedad, seguimos cargando con la tristeza, hasta con depresión. O sea, son cosas que debimos de haber dejado ya porque tenemos una nueva naturaleza. Además, muchos de nosotros seguimos con costumbres eh, pecaminosas, costumbres que no convienen, como problemas de vicios, problemas de carácter, como por ejemplo la mentira, la soberbia, la pereza, incluso hasta inmadurez. También se vuelve pecado el no querer dar un paso adelante, malos deseos. Estos cristianos o este tipo de personas que se profesan como cristianos, no cambian porque están esperando que todas las personas a su alrededor cambien primero. Que cambie él. Pero muchas de las veces es un justificante nada más para seguir viviendo la vida que a mí me gusta vivir. O la justificación perfecta para no comprometerme con el Señor. Porque tú no te comprometes, porque la sociedad no se compromete, porque todo mundo me trata mal a mí. Pero en el fondo la verdad es que a veces no queremos cambiar. No nos queremos esforzar. Este tipo de personas no quieren darlo porque primero quieren recibir. Y la lógica que muchas personas utilizan es, cambia tú y luego cambio yo. La lógica que el mundo tiene, dice, pues yo pongo mi 50 y tú tu 50. Cosas que la Biblia no te habla y no te dice. Si la Biblia te habla y te dice que des todo lo de ti, ¿no? No solamente el 50, sino que des el 100% de tu entrega, de tu tiempo, de tu perdón. Muchas personas se quejan, dicen, es que yo no puedo cambiar, porque me duele, porque por la tristeza, porque tengo rencor, porque si yo doy algo bueno, ellos me van a dar una cachetada. Por eso no puedo cambiar. El Salmo 55:22 dice, confía en el Señor todas tus preocupaciones. Esta es palabra de Dios para todos. Confía en el Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Echa sobre el Señor tus cargas, dice también por ahí la Reina Valera. Confía en el Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él no está diciendo, espérate a que se hagan algo bueno por ti. O sea, él te está diciendo que cambies tú, que lo hagas tú, que te vistas tú de una manera diferente, que dejes lo antiguo y vistas de lo nuevo. Sigue diciendo, esta es la segunda porción de este versículo, dice, Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Muchos de nosotros decimos, es que no puedo, pero la Biblia dice, es que no quieres, es que no te esfuerzas, es que no lo buscas. Hay ejemplos que podemos ver en la Biblia de personas que se despojaron del viejo hombre y se pusieron el nuevo hombre, se vistieron como escogidos de Dios. Y muy a pesar de la presión, de las situaciones, de las dificultades que cada uno de ellos vivía, siempre mantuvieron su integridad delante de Dios. Por ejemplo, las mujeres estuvieron estudiando de esto, de Ruth, estuvieron estudiando de ella. Y cómo la situación tan dura, tan difícil que le tocó vivir, se muere el patriarca, se muere el esposo, se mueren
el cuñado, están mal, están viviendo una vida difícil, una vida dura. La suegra las despide a las dos. Y ella toma la decisión, en medio de esa situación difícil, en medio de esa amargura de corazón quizás, o esa dificultad que estaban viviendo en esos momentos, ella decide por el Señor. Se viste como escogida de Dios y le dice a su nuera, a su suegra, perdón, le dice a su suegra, le dice: a donde vayas voy yo, y tu Dios será mi Dios. Se vistió diferente. La otra se regresó a su antigua manera de vivir. No recuerdo el nombre de la otra, Orfa. Se regresó a su antigua manera de vivir. Siguió siendo gentil. Pero Ruth, la que era moabita, se hizo ya ahora del pueblo de Dios. Se vistió como escogida de Dios y no comprometió para nada su integridad. Muy a pesar de las dificultades, ella sí pudo. No se esperó a que su entorno fuera agradable para entonces decir: ahora sí, Señor, te quiero servir. Otro puede ser el caso de Abigail, que estaba casada con Nabal, que su nombre quiere decir necio, insensato, y además la Biblia dice que era un hombre perverso. Y muchas mujeres dicen: es que no puedo con el viejo que tengo. Ella pudo. Ella sí pudo. Y no comprometió, igual, no comprometió para nada su integridad y su relación con Dios. Y una vez escuché un pastor decir: y miren, se mantuvo con su integridad y le dio por esposo a David. El mejor rey, pudiera decirse, de Israel, el más grande de ellos. Pero no se esperó. No se esperó a que las cosas fueran favorables para ella. No se esperó a que las cosas fueran agradables en su vida, en su entorno. Ella decidió y se vistió como escogida de Dios. Otro ejemplo para los varones es el caso de Oseas, que también vivió una vida muy complicada y difícil con su esposa, que le era infiel cada vez que respiraba la mujer. Le era infiel cada vez que podía. Ella, el dinero que le daba Oseas lo gastaba para irse con sus amantes. Y Oseas nunca comprometió su integridad. Y aún fue más allá, porque dice que la amó con todo su corazón. Y la rescató en diferentes ocasiones. En varias ocasiones iba por ella y la traía nuevamente a su regazo. No esperó a que la otra cambiara. No esperó a que la otra persona hiciera algo diferente para que me valorara a mí como persona y todo lo que yo hago. Estas tres personas, estos tres ejemplos, todos ellos se vistieron del nuevo hombre, se despojaron totalmente de lo que eran antes y se vistieron, hicieron algo diferente. Se notaba que servían a Dios con todo su corazón. Ojalá y se notara así con nosotros. Y hablo en lo personal. Ojalá y se me notara así, que en todas mis acciones, que en todas mis palabras, que hasta en la manera de expresarme pudiera notarse que soy un escogido de Dios, que estoy revestido con Él. Efesios 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Los tres demostraron ser diferentes. Y son la prueba de que sí se puede. Porque no eran nada especiales, así como
como tú y yo tampoco somos nada especiales. Simple y sencillamente lo que los hacía diferentes era su relación con Dios. Quizás diferentes a nosotros. Su relación con Dios, su relación inquebrantable, su relación fuerte, que es la que tenemos que cada uno de nosotros buscar día con día. Los tres personajes se revistieron, repito, del nuevo hombre. 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí la exhortación A ver, vamos a leer de nuevo, porque aquí tengo algo diferente que dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, es exhortación, está hablando de exhortar, nos está exhortando a hacer el cambio. Y cuando estaba escribiendo esto se me venía a la mente, como cuando nosotros llegamos después de una jornada de trabajo y nos metemos a bañar y nos quitamos todo aquello viejo que tenía, ¿no? Al hombre viciado que viene todo sucio del trabajo. ¿Cuántos de los que se bañan cuando llega del trabajo se vuelve a poner las mismas vestiduras? Ni uno. Es antihigiénico, va en contra de la naturaleza. O sea, no lo podemos hacer, es inconcebible que después de un día de trabajo con toda esa ropa sucia, nosotros vayamos, nos bañemos y nos pongamos otra vez lo mismo. A eso se está refiriendo, o es un ejemplo que nosotros pudiéramos adquirir de lo que es el revestirnos, el dejar lo pasado, el dejar la antigua naturaleza, así como nos bañamos y no nos podemos poner la misma ropa de antes. Es lo mismo que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, el Señor nos lava, nos purifica y ninguno de nosotros debería de regresar a las antiguas ropas o a las antiguas costumbres. El ejemplo es clarísimo cuando lo comparamos con el baño. Así de claro es para el Señor cuando nosotros nos lavamos, nos purificamos y queremos o pretendemos regresar a nuestra vida pasada. No está bien. No es así. El reto es ser diferente. Aquí en el 26 comienza una lista de cosas que tienen que ver con nuestro carácter. Aquí nos está hablando que tenemos que ser revestidos, que tenemos que dejar nuestra vieja naturaleza, que tenemos que ser diferentes. Bueno, pues aquí nos dice qué es lo que tenemos que dejar de hacer. ¿Cómo tenemos nosotros que actuar? Dice el 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estas son cuestiones de carácter. Todo el mundo nos podemos enojar. El problema es cuando pecamos, cuando ese enojo se desborda. Dice aquí que no se ponga el sol sobre su enojo. Hay personas que se van a dormir y no se hablan. Y a veces pasan días, a veces pasan semanas y en ocasiones hasta meses y no se dirigen la palabra. Cuestiones de carácter. Dice el 27, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. ¿Sí? Cuestiones de carácter, una vida diferente, comportamiento diferente, revestidos de una nueva naturaleza, unas nuevas costumbres. Dice, ninguna palabra, el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí también tiene para los murmuradores, para todas aquellas personas que hablan a las espaldas de los demás,
que si tienen un problema o si tienen una queja, no van directamente, sino que hablan por la espalda y que se tratan de meter y que tratan de hacer valer su punto hablando sin confrontar a la persona. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Lo que hablemos tiene que ser para construir, no para derribar, a fin de dar gracias a los oyentes, dice ahí. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? Sencillo, pecando. Pecando. No haciendo caso de lo que conocemos. Haciendo a un lado lo que sabemos que tenemos que hacer. No contristemos el Espíritu Santo del Señor. Por último, dice el 31, quítense de vosotros toda amargura. Y ahí comienza con la lista, toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Quítense. Nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Es tu trabajo, es mi trabajo, quitarnos todas estas malas costumbres que muchas veces nosotros tenemos. ¿Quién nos enoja? ¿Quién no grita? ¿Quién a veces no llega al furor tan grande y es que te estoy diciendo que así nos tienen que ser las cosas? Y luego si nos gritan nos amargamos. Quítese. Hay que despojarnos del viejo hombre. Hay que tirar a la basura todas esas viejas costumbres y adquiramos todas totalmente nuevas. Dice el 32, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Mis hermanos, el reto comienza aquí. Desde este capítulo que comenzamos a leer hasta el 6-9 creo que son exhortaciones que el Señor nos está haciendo a través de esta epístola a los Efesios, que nos está exhortando al cambio y comienza así, revístete de otra persona. ¿Sí? Por eso el título, vístete como escogido de Dios. Algo diferente. Ya no la misma criatura. Ya no somos gentiles, ahora somos hijos. El ser hijo te compromete. El ser hijo te compromete a obedecer al Padre. El ser hijo te compromete o nos compromete a tener una vida como a Él le agrada. Ahora Él es nuestro Padre, Él nos instruye, Él siembra en nosotros. Él nos aconseja a cada uno de nosotros. Entonces, aprendamos entonces, mis hermanos, a vivir como escogidos.